al alcalde o al concejal competente, en este caso va a contestar el señor Morago, para que aclare y detalle pormenorizadamente las razones por las que el Ayuntamiento de Leganés, a diferencia de otros municipios de alrededor, ha perdido la posibilidad de recibir una subvención de 5.487.591,74 euros para sendos proyectos financiados por la Unión Europea, en los proyectos que se denominan Next Generation EU, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España. Comienza el señor Delgado. Gracias, presidente. Aunque sobre esta cuestión ya se ha hablado en determinado momento en este pleno y la interpelación era al alcalde, pero va a hablar el señor Morago, que yo creo que es una situación que él más bien hereda, pero en cualquier caso, pues bueno, pues vamos a formular directamente lo que es la interpelación para no extendernos más, porque las horas también creo que merecen el que seamos más concretos. Desde ULEG hemos asistido entre atónitos e indignados a cómo las solicitudes de subvención del Ayuntamiento de Leganés para los proyectos de un enlace ciclista y peatonal entre los barrios de vereda de los estudiantes y la zona centro y de un sistema integral de movilidad urbana sostenible, eficiente y control de emisiones han sido desestimadas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, no obteniendo siquiera una puntuación mínima para superar el umbral para valorar los proyectos. Nos preguntamos, falta de rigor, deficiencias técnicas, incapacidad de gestión política. Peor proyecto que el Alcorcón, Fuenlabrada o Getafe, que se iban a recibir una ayuda económica millonaria, recordemos. Alcorcón, más de 4 millones, Fuenlabrada, 8,7 millones, o Getafe, más de 4 millones. El Ayuntamiento de Leganés, 0. Por eso nuestra interpelación al alcalde de Leganés o al concejal competente para que aclare y detalle pormenorizadamente las razones por las que el Ayuntamiento de Leganés, a diferencia de otros municipios de alrededor, ha perdido la posibilidad de recibir una subvención de 5.467.591 euros con 74 céntimos de euro para sendos proyectos financiados por la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. También se solicita explicación para saber qué planteamiento hay para tener más éxito, entre comillas, dado el nulo éxito actual, en otras convocatorias que están en marcha para obtener ayudas para diferentes proyectos vinculados a este plan. Si es que desde el Ayuntamiento siquiera se han elaborado o al menos pensado y presentado en tiempo y forma otros proyectos. Como apunte, señalar que el alcalde en declaraciones, quiero recordar, a la radio, dijo que provenía por no haberse leído adecuada o correctamente las bases de convocatoria. A mí me gustaría saber quién se las leyó mal y qué responsabilidad va a haber por una situación que no es ninguna tontería, ¿eh? Estamos hablando de perder más de 5 millones de euros, con lo que eso supone en detrimento del interés general y progreso para nuestra ciudad, con unos errores que yo creo que en cualquier circunstancia, en otra administración que no fuera la de Leganés, que aquí ya se tolera todo, o en cualquier empresa privada, hubiera provocado ya el cese o dimisión de más de una persona. Nada más, gracias. Gracias, señor Morago. Muchas gracias y buenas noches. Voy a tratar de ser lo más resumido posible, porque es verdad que ya las horas que son. Bueno, lo primero que sí, señor Delgado, me gustaría decirle que efectivamente en una primera convocatoria se desestima, y tal y como se reconoce, por inmadurez del proyecto, sendas opciones que atribuyen 3.553.707,44 al Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Eficiente y Control de Emisiones, y el enlace ciclista peatonal, que comprendía 1.933.884.030. Quiero decirle, como me he reiterado anteriormente, que yo personalmente estuve presente en una serie de conversaciones en las que se habla ya oficiosamente, pero se nos dice desde la Federación Española de Municipios y Provincias y desde los entes reguladores que va a haber una segunda convocatoria para volver a poder optar a sendos proyectos. Sí es verdad que se hace estrictamente necesario en cuanto a los términos que usted decía de qué tipo de modificaciones o qué tipo de respaldo desde una administración, como la inmensa mayoría de todas las administraciones que están optando a ello, se están dando cuenta que hay que recurrir o se necesita de la consultoría o asesoramiento de entidades dedicadas a ello, porque me gustaría sí enseñarle una parte de todo lo que supone este encorsetamiento. O sea, cualquiera de los programas que aparecen pues tienen que ser encorsetados en una serie de tablas, en una serie de necesidades, donde hay una serie de requisitos, entre ellos, como he dicho anteriormente, en su momento, los de objetividad. Eso hace que en un momento determinado haya que componer y configurar un equipo sostenible, teniendo en cuenta que la mayoría de los proyectos son transversales y que afectan a distintas áreas y que tampoco existe
un tiempo muy grande para la presentación, para la presentación de los mismos. Algunos de los proyectos, en el caso que nos atañe, por el cual usted me pregunta, es verdad que en un momento determinado no podrían tener la madurez que tal y como nos reflejan los procesos de evaluación se nos indica. Y un poco a colación de las declaraciones que usted hace referencia del señor alcalde, pues yo puedo entender que dentro de ese enojo, y se debe de entender, porque puede parecer en un primer análisis que se ha perdido una posibilidad de beneficiar a los vecinos de Leganés, pero sí le puedo confirmar que según nos dicen desde el ente de regulación y desde el ente que nos comunica, que habrá una segunda convocatoria, que lo más coherente, lo más lógico es que se proceda a ella en aparentemente 2 meses. Estamos trabajando en poder acudir a un asesoramiento, digamos, de consultoría por sociedades que tienen un recorrido mayor en este tipo de subvenciones. Y luego, es verdad que no son pocos los municipios que una vez que han sido conseguidos del proyecto, como se van a objetivos, y es cierto que si el cumplimiento de estos objetivos no es 100% integral, tiene un reembolso del dinero, no están siendo pocos los municipios que están desestimando estas actuaciones. ¿Eso nos justifica? No. Lo que le puedo decir yo a día de hoy es que va a haber una segunda convocatoria, que se está trabajando en ello, que se está en conversaciones con consultoras del sector evidentemente privado para que puedan darnos el mayor asesoramiento posible, porque como usted bien referencia o ha querido referenciar o entiendo, son cuestiones que interesan a los ciudadanos de Leganés. Nada más en esta primera intervención. Gracias, señor delegado. Gracias, señor Morago. A ver que yo me aclare. En esta segunda convocatoria lo que ha venido usted a decir es que se va a externalizar o se va a privatizar el apoyo técnico para poder obtener estas subvenciones. Es decir, que no va a ser desde el propio área o va a contar con un apoyo de un tercero al margen del ayuntamiento para poder presentar un proyecto maduro y viable. ¿Pero cuál? Es decir, ¿qué proyecto? Es decir, ¿los mismos, estos 2 que ya se han presentado, o son otros, o son distintos? La ocasión yo entiendo que ya se ha perdido. Quiero decir que ya Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe ya han recibido unos millones y podrán presentarse a unos nuevos proyectos y podrán obtener más millones en beneficio de sus ciudadanos. Nosotros ya podemos obtenerlos, los de la segunda convocatoria ya veremos, pero los de la primera ya se han perdido. Yo sugiero que en ese equipo de externalización y de privatización que va a apoyar a la delegación, pues se incorpore a un profesor de lengua, ¿no? Para que lea bien la convocatoria y la entienda adecuadamente y así podamos tener alguna posibilidad de siquiera ser tenido en cuenta a nuestros proyectos, porque ni siquiera en esta ocasión fueron tenidos en cuenta. Es decir, no llegaron ni al umbral mínimo de puntuación. Y yo insisto, y no es cuestión de señalar a culpables, no de personalizar, pero alguien se tiene que responsabilizar de que la ciudad vaya a perder o haya perdido ya 5,5 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea que otros municipios que no están precisamente a miles de kilómetros, sino que son vecinos, sí que los van a obtener. Y, señor Morago, a mí me gustaría que usted, ya que el alcalde simplemente lanzó la piedra y escondió la mano, dijo que no se había leído bien la convocatoria, pero no dijo quién, ni cómo, ni por qué, usted detalle un poquito más, porque alguien tendrá que asumir esa responsabilidad, o bien a nivel técnico o bien a nivel político. Si es a nivel político, es una situación heredada por usted tendrá su parte alícuota de corresponsabilidad, pero la tendrá otro, y si es técnico, pues sinceramente llega un momento en el que también los técnicos tendrán que asumir las responsabilidades de las cosas que hagan mal, como todo el mundo. Que también llega un momento en el que el mantra de que al profesional o al técnico o al funcionario no puede, es perfecto, lo hace todo bien y que no se puede exigir responsabilidades, yo creo que también eso es erróneo, porque ellos se equivocan como nos equivocamos todos, y también eso es un elemento que podría mejorar o redundará en el mejor servicio de la Administración. Me gustaría que en esta segunda intervención, señor Morago, nos aclarara estos aspectos, tanto de la privatización como de la pérdida ya definitiva de la primera convocatoria, y qué proyectos son los que se están barajando por el área para que puedan ser subvencionados. Nada más, gracias. Señor Morago. Sí, muchas gracias. No, he tratado de decir que los proyectos a día de hoy a los que se pueda concurrir se tiene la consideración de desarrollarlos con personal propio. Otra cosa son los indicadores de los continuos proyectos que en un momento determinado pueden salir y los requisitos que se tienen que cumplir. Es decir, usted tiene unas alarmas, saltan una serie de alarmas y detrás tiene que haber una serie de requisitos a cumplir. Es ahí donde nosotros a día de hoy, desde el área que yo regento, estamos en conversaciones con consultoras del ámbito para que tengamos una orientación mayor. Es cierto
que algunos de los proyectos de la envergadura que tienen y que tienen un desarrollo hasta el año 26 aproximadamente, bueno, pues sí van a requerir, siempre y cuando se circunscriban a las necesidades de los vecinos de Leganés, sí requerirán un soporte que evidentemente habrá que recurrir al mercado externo para que se pueda hacer de manera más garantista. Sí quiero decirle que efectivamente han sido, yo personalmente he intentado que se me diesen más datos referidos a la falta de madurez. No, créame usted que es que no me han aportado nada más que eso. Y es una realidad que uno de los proyectos tiene una cotización en términos de puntuación nula, pero hay otro de los proyectos que al menos sí es capaz durante el trayecto o durante la consolidación del mismo de sí captar algún tipo de valoración positiva. Pese a eso, en el sumatorio es verdad que está desestimado. Habrá una segunda convocatoria porque la primera, ya el periodo de alegación en el que no se podían aportar mejoras, simplemente era es un periodo que se circunscribía a 5 días, en el cual habría que denotar algún tipo de defecto de forma por parte de las personas que habían considerado la valoración del proyecto, pues eso ya ha concurrido y eso ya evidentemente ya es extemporáneo. Con relación a lo de las responsabilidades que tienen que ver, y trato con esto de contestar a todas las preguntas, en relación con la responsabilidad, aquellas personas que se tenían que haber leído, insisto, yo, como usted bien dice, no voy a darle la espalda, se produce el inicio de este expediente en unos momentos en los que yo ni siquiera formo parte de esa estructura, pero sí le puedo decir que la combinación de los proyectos con toda esta documentación es fácil, o yo quiero creer que alguna de las personas que en él participaron de manera transversal, pues a lo mejor no fue la interpretación adecuada. Usted también me tiene que entender a mí, que es un equipo formado por personal que no lo hizo con mala intención y desde el punto de vista político, ¿qué político no quiere lo mejor para su pueblo? En ese sentido, yo no sé, no tengo la capacidad de decirle quién es la persona que no lo interpretó adecuadamente, entre otras cosas porque yo no estaba en los inicios de ese expediente. Pero sí tiene usted en mi compromiso de que en esta segunda convocatoria estamos poniendo, termino enseguida, señor alcalde, estamos poniendo todos los medios para que se pueda consolidar siempre y cuando se den las garantías administrativas y tal y como confirman las bases que nos puedan dar, insisto, la confirmación de que podemos optar a este proyecto. Si en alguno de los casos no le he resuelto todas las dudas, me pongo otra vez a su disposición para que fuera de este ámbito y este escenario corporativo se dirija o nos dirijamos mutuamente y le aclaro todas las dudas que tenga usted a ese respecto. Nada más. Muchas gracias.